Hola, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en que vamos a hablar de la comunicación como una herramienta efectiva. Mi nombre es Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, soy periodista chilena y hace más de 20 años me ocupo de estos temas en mi calidad de especialista en comunicación pública y actualmente en mi calidad de responsable del Gabinete de Comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Agradezco mucho la posibilidad de conversar sobre este tema, que es un tema muy importante en el escenario que estamos viviendo. Siempre es un tema importante, pero la pandemia ha puesto el tema de la comunicación pública como una herramienta en que debemos centrar la atención, que debemos poner todo nuestro esfuerzo por lograr que los procesos de comunicación, de intercambio y de crecimiento sean una herramienta que siempre tengamos presente. Para iniciar a hablar de comunicación efectiva, lo más importante es pensar en los procesos de comunicación. Habitualmente se nos ha enseñado que los procesos de comunicación tienen una relación que introduce tres componentes o tres elementos principales, como son el emisor, el receptor, el mensaje y el receptor. La verdad es que ese es un proceso de comunicación o un esquema comunicacional bastante obsoleto. Se ha quedado atrás por la idea primero de un proceso lineal, donde hay unas personas que son las emisoras, que transmiten un mensaje a un público que podríamos considerar que es un público pasivo. Si pensamos la comunicación desde esa perspectiva, nunca estaremos frente a un proceso de comunicación estratégica pensada para ser efectiva. La comunicación no puede ser vista como una cuestión lineal, sino que muy por el contrario, debe ser pensada como un proceso permanente y constante de diálogo ininterrumpido entre los diferentes agentes que forman la sociedad y que a veces juegan el rol de emisores y a veces de receptores. Hay un concepto que se llama el emitor, que explica esto de ser emisor y receptor a la vez. Pero no es solamente importante esto. No podemos quedarnos solamente con la idea de que hay un receptor que produce una respuesta y que genera un círculo comunicacional. Para generar una comunicación efectiva es muy importante que comprendamos y entendamos que esa respuesta que nos está dando el receptor es algo importante. Es algo a lo que debemos poner atención, en lo que debemos practicar nuestra idea de escucha activa y a lo que debemos tratar de generar un proceso de conversación y cambio para que ese actor entre en la posibilidad de generar cambios permanentes que nos puedan hacer crecer como colectividad y como equipo. Para iniciar también esta conversación donde estamos sentando algunas ideas claves, lo más importante que me gustaría que pensaran y que almacenaran es que la comunicación, cuando se produce, solamente un 7% depende de la palabra hablada. Si hablamos del alemán, del psicólogo alemán Albert Membrey, podemos hablar de la regla 7-38-55. Esta regla lo que viene a expresar es que solo un 7% de la comunicación depende de la palabra. Es decir, lo que nuestro receptor o nuestra audiencia está captando de nuestro mensaje solo dependerá en un 7% de lo que estamos hablando. Esto es muy importante porque al momento de transmitir o al momento de comunicar de manera efectiva, debemos considerar que un 38% de esta regla que estamos compartiendo, que es la regla del 7-38-55, un 55% dependerá de factores no verbales. Es decir, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de la manera en que nos comunicamos con la persona que tenemos frente a nosotros. Y un 38% dependerá de cuestiones que tienen que ver con nuestro tono de voz, con cómo ocupamos la voz
fonéticamente cómo expresamos lo que estamos diciendo, si estamos enfadados y entonces el mensaje saldrá con un tono que no es agradable a nuestro receptor, o si por el contrario tenemos una actitud proactiva abierta a comunicar lo que queremos decir. Quiero que se guarden entonces esta idea de la regla de 7-38-55, porque es muy importante para tener efectividad en cualquier proceso de comunicación que estemos desarrollando a título personal o a manera organizacional. Otra de las ideas importantes que me gustaría dejar sentadas en este proceso, en este diálogo en el que estamos compartiendo en este conversatorio, es que no podemos ya pensar, como decía al inicio, en procesos lineales de comunicación. La idea de la simple transmisión de datos o de contenidos está obsoleta. Para esto es importante que comprendamos la diferencia fundamental que existe entre informar y comunicar. La información, por supuesto, depende nada más que de transmitir datos, de poder compartir cuestiones, datos duros, contenido, que de una parte lleguen al otro. Durante la pandemia hemos tenido que asistir a un proceso de traspaso de información importante porque las autoridades o porque los organismos que nos estaban cuidando desde los organismos públicos tenían la necesidad de llegar con sus mensajes a la audiencia para que ésta obedeciera o para que ésta desarrollara algunas cuestiones importantes que eran para el autocuidado y para contener la pandemia. Entonces estuvimos en muchos momentos presentes o frente a procesos de transmisión de información. Pero cuando pensamos en procesos de cambio, en procesos transformadores, en procesos donde la comunidad tiene un rol activo y donde nosotros podemos ser capaces de involucrar en este cambio a toda la sociedad, tenemos que pensar en procesos de comunicación. Podemos llamarlos de comunicación para el desarrollo, pensando en que se trata justamente de procesos constantes, como decía en un momento, donde se produce esta necesidad humana de poner en común cuestiones que nos afectan y que nos permiten pensar en soluciones plausibles que a la sociedad en su conjunto puedan beneficiar. Para eso necesitamos unir y escuchar todas estas cuestiones que nos son comunes y que nos pueden posibilitar consenso. Una de las cuestiones fundamentales que puede lograr la comunicación cuando es estratégica y bien pensada es el consenso. Es decir, que personas que piensan de manera distinta logren entender que si llegan a acuerdos podemos dar un paso adelante para objetivos o para metas que no son beneficiarias en el conjunto de la población. No tenemos siempre que estar de acuerdo, eso está claro. Pensamos distinto, tenemos ideologías distintas, tenemos experiencias de vida distintas que nos hacen pararnos en el mundo con visiones de mundo diferentes. Pero hay ciertas veces que necesitamos ponernos de acuerdo a través de procesos de comunicación, de conversación, de diálogo, que nos permitan encontrar aquellas soluciones o posturas que son beneficiosas para la gran mayoría de la población y que nos permiten estar frente a un consenso para seguir adelante. Otra de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener siempre presente es lo que nos plantea el autor Paul Wozlacki, quien es el autor de la teoría de la comunicación humana y que expresaba en uno de sus 5 acciones que es imposible no comunicar. Esta idea de que es imposible no comunicar conecta con la idea que ya decíamos de que todo lo que hacemos, todo lo que expresamos, toda la forma en que nos comunicamos está diciéndole algo al que está al otro lado. Es imposible no comunicar, entonces es importante que las instituciones comprendan la importancia de comunicar. Para recuperar la credibilidad y la confianza de la población, las instituciones y los organismos públicos, privados, deben entender que los procesos de comunicación a nivel interno y externo y entre instituciones, lo que se denomina comunicación interinstitucional, es fundamental para poder tener presencia y llegar al otro. Esta imposibilidad de no comunicar quiere decir que todo lo que hacemos comunica, que todo lo que no decimos también comunica. Es decir, que el silencio también es una forma de comunicación. Aquellas instituciones antiguas que se guardan la información y que creen que el poder está en concentrar esta información, estarán menos capacitados o en menos posibilidad de poder estar frente a una comunicación donde todos los destinatarios, donde todos los agentes sociales, muchas veces que habían sido históricamente discriminados, quedan ausentes.
Aquí quiero también señalarles algo muy importante que siempre me gusta dejar muy presente en todas mis clases, que tiene que ver con que cada persona que forma parte de una institución, cada persona que forma parte de una organización, cada persona que forma parte de la sociedad es un potencial comunicador. Es decir, aquí no existen equipos o autoridades que comunican y otros que no comunican, porque en esta idea de que todos comunicamos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos embajadores de nuestra organización. Y eso quiere decir que desde la persona que abre la puerta hasta la persona que está en el sillón de autoridad, están comunicando en procesos que son muy importantes para una organización. Y por ello también es importante que todas las personas que están dentro de la organización tengan claros los discursos que le van a permitir sortear con éxito esta tarea de lograr los fines que se ha propuesto la organización en su conjunto. Entonces es muy importante que comprendamos que todos comunicamos y que es imposible no comunicar. Avanzando un poquito más en este conversatorio, quiero compartir con ustedes una idea que ha estado muy presente a propósito también de la pandemia, que tiene que ver con la economía del tiempo. La economía del tiempo es un concepto que acuñó el Premio Nobel de Economía Herbert Simon en la década de los 70 y que señala que la riqueza de información genera pobreza de atención. Vivimos en una era donde estamos permanentemente recibiendo información, permanentemente comunicando, donde las redes sociales y las plataformas multinivel tienen un rol muy importante porque permite que permanentemente tengamos interacción, interactividad y que la información pueda fluir de manera muy rápida, muy exponencial. Es decir, un mensaje que una persona, que puede ser una persona que no tiene ninguna vinculación con una institución, un ciudadano de a pie, puede poner un mensaje que se viraliza rápidamente y que entonces llega a un público muy amplio a nivel mundial. Entonces estamos bombardeados por información, lo cual significa que nos cuesta identificar qué cosas o qué mensajes son importantes y qué cuestiones podrían ser no importantes o incluso falsas. En esta era que estamos viviendo de la infoxicación, es muy importante que las comunicaciones que se van a formalizar desde una institución ocupen canales formales, oficiales, y que la gente esté entrenada para saber que nuestros canales son canales oficiales donde sí van a poder contrastar información que estén recibiendo, o donde sí van a poder hallar información que puede ser importante para los asuntos que les afectan. Entonces, uno de los entrenamientos más importantes de cara a conseguir una comunicación efectiva por parte de los organismos es pensar en esta idea de que tenemos que habitualmente estar contándole a la población, a la ciudadanía, que nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, nuestra página web, todos nuestros soportes comunicacionales son aquellos donde van a poder encontrar un servicio público donde la comunicación va a ser la posibilidad de que ellos se sientan seguros frente a lo que están recibiendo y frente a este bombardeo de información que decíamos, esta cantidad de input que nos están llegando, de noticias que llegan de diferentes personas. Pero no debemos olvidar que en esta suerte de todos estos inputs y de este bombardeo, también existe la potencialidad para las instituciones de recibir el pulso ciudadano, es decir, de saber qué está pensando la gente, qué temas son importantes en la sociedad y qué son aquellos que la gente está comunicando a través de sus redes sociales. La escucha digital es un concepto muy importante. Existía el concepto de la escucha atenta, donde poníamos atención en el mensaje que nos estaba llegando, y que ahora también se ha transformado en esta escucha digital, que consiste en escuchar por parte de los organismos públicos o de nuestras instituciones o de nuestras empresas aquello que la gente está conversando a través de las redes sociales. Me gustaría terminar este conversatorio poniendo sobre la mesa 3 cuestiones que son fundamentales y que no quisiera nunca que olvidaran. Los intangibles son también importantes, es decir, las empresas tienen que tener una coherencia comunicacional que permita a la gente que lo que observa y lo que le llega de una institución sea lo que la institución está diciendo. Es decir, si una institución dice que está trabajando por tener una ciudad limpia, la ciudad verdaderamente tiene que estar limpia porque un
discurso no se sostiene por sí solo, sino que se sostiene acompañado y con coherencia con las acciones que se están desarrollando. Otra de las ideas importantes que ya se las he dicho, pero que me gustaría reforzarla, esta idea de que todos somos potenciales comunicadores, a través de lo digital o a través de nuestro comportamiento o de nuestro servicio, de nuestra atención a las personas con las que nos relacionamos. Y la última idea, que es una idea muy importante, que con la que quiero cerrar este conversatorio y que nos va a dar chance de conversar a través del foro de diálogo y de escribir un poco las ideas que emanan de todo esto que estoy compartiendo, es la idea de la comunicación como un derecho humano. La comunicación es un derecho humano, es la piedra angular de la libertad de expresión y de la posibilidad de tener democracias sólidas, democracias bien robustas, donde las instituciones funcionan de manera adecuada. La comunicación es un derecho humano que no debe ser olvidado porque tenemos como personas el derecho a saber, a estar informados, y también tenemos el derecho a poder expresarnos libremente. Para poder expresarnos libremente debemos tener información adecuada que nos permita generar opiniones frente a los temas que nos ocupan y que nos afectan. Muchísimas gracias por este tiempo, espero que estos mensajes hayan calado de manera adecuada en ustedes y estoy abierta para que sigamos conversando en el foro de diálogo que nos va a mantener unidos durante toda esta semana. Muchísimas gracias.